Muy buenas tardes para todos. Por acá les saluda el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura titulada Comportamiento del Consumidor, donde vamos a estar en este periodo de 3 meses, donde vamos a estar articulando en función a la generación de conocimiento con lo que tiene que ver en función a qué es el comportamiento del consumidor, qué se estudia dentro de él, cómo es el proceso de toma de decisiones del consumidor. Esas dos actividades están relacionadas entonces con el primer corte. Tiene como instrumento de evaluación un informe escrito con una ponderación del 30%. Debe ser cargado entonces el mismo, a más tardar, el 14 de junio, es decir, dentro de poco. Para el segundo corte vamos a estudiar la unidad número 2, que tiene que ver con los factores psicológicos que afectan el comportamiento del consumidor. La actividad evaluativa, otro informe escrito con una ponderación del 30% y debe ser presentado el 5 de julio del presente año. Mientras que para el corte número 3 vamos a estar viendo el comportamiento de las compras organizacionales. La actividad está pautada para ser desarrollado a más tardar, presentada, perdón, a más tardar el 26 de julio del presente año, con una evaluación del 40%, con un peso del 40%, y lo vamos a evaluar con un informe escrito. Tienen allí una bibliografía sugerida, pero siempre hago hincapié en que no hay libro malo, sino hay un libro que yo no me doy a la tarea de leer. Entonces, lo ideal es que vamos seleccionando una bibliografía. Lo recomendable es que esa bibliografía se encuentre actualizada. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el libro de London y de la Vita tiene una última actualización que contiene otra información que no la tienen los libros de ediciones anteriores. Entonces, siempre tratemos de ubicar como medida, como instrumento para reforzar el conocimiento, los textos con una reciente actualización o una reciente edición. Igualmente, la actividad evaluativa está pendiente para ser desarrollada entre el 11 de agosto y el 16 de agosto. Ya sabemos que la actividad de nivelación la debemos realizar en función al corte número 1 o al corte número 2 para nivelar a cualquier actividad que no fue entregada en su oportunidad o se desea corregir la calificación obtenida. Vimos entonces cuál es nuestro plan de evaluación. El mismo ya se encuentra colgado en la plataforma. Comenzamos entonces con lo que tiene que ver con la unidad número 1, denominada Introducción al comportamiento del consumidor. Pero permítame que voy a cambiar las diapositivas. Comenzamos entonces y vamos a conceptualizar lo que es un consumidor. Un consumidor, también conocido como usuario, es toda persona física que actúa de forma ajena a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Es cada uno de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva. Todo consumidor posee una serie de necesidades que satisfacer y lo hace gracias al intercambio de dinero por los bienes o servicios, o bienes y servicios, porque pueden ser bienes y servicios o bienes o servicios ofertados por un determinado ofertante que este consumidor desea adquirir en función de la diversidad de necesidades que éste presenta. Tenemos entonces que nos conseguimos a consumidores finales, consumidor intermedio, consumidor organizacional y un consumidor personal. Esta es la clasificación que regularmente manejamos en función a los tipos de consumidores. Tenemos que el comportamiento del consumidor va en función a grandes necesidades, a grandes expectativas que éste se genera en función al producto o al servicio. Tenemos que este consumidor es nuestro cliente, que este cliente va a ser entonces posicionado dentro de la organización y vamos a desarrollar un conjunto de estrategias con la finalidad de fidelizarlo, es decir, con la finalidad de que este consumidor, de que este cliente ya pase de ser un cliente normal a un consumidor habitual de nuestro producto o de nuestro servicio. Ahí estamos logrando entonces una fidelización de nuestros consumidores. Y esto requiere de un conjunto de características que se van la primera, que se encuentra conectado. En la actualidad sabemos que las redes sociales se determinan como una plataforma de primer orden para la interconexión y para el desarrollo de experiencias de compra o de adquisición de productos o la solicitud de servicios. Pero también nos conseguimos aquellos consumidores que están de vieja data o que no son asiduos a las redes sociales y prefieren ir físicamente a la tienda, al local comercial, al centro comercial a hacer sus compras.
tenemos allí entonces que hay una conexión, bien sea virtual o una conexión de presencia del consumidor con nuestra marca. La segunda característica vital para todo consumidor es que su opinión es importante, pero ¿para quién? Para mí, como su proveedor de bienes o su proveedor de servicios, es vital su opinión, porque necesitamos conocer entonces cuál es la valoración o los factores que están afectando la errada o los problemas, las situaciones que se puedan presentar en este desarrollo de fidelización. Entonces necesitamos conocer su opinión. A su vez, él necesita ser escuchado y como necesita ser escuchado, entonces ese intercambio de información va a generar una mayor participación y por supuesto una mayor sinergia. Se desafilian muy rápido. ¿Por qué? Porque un consumidor ante una experiencia no muy grata cambia de proveedor. Entonces tenemos que desarrollar un conjunto de acciones para mantener estos consumidores siempre dentro de nuestro poder, siempre como clientes, como consumidores activos. Cuarto, demandan inmediatez. ¿Por qué demandan inmediatez? Porque sus necesidades son variadas, sus necesidades que se presentan son limitadas en función al tiempo. Entonces, necesita una respuesta álgida y rápida por parte de nosotros como proveedores. Y quinto, persigue la autenticidad. Perdón. ¿Por qué persigue la autenticidad? Porque desea un producto que satisfaga sus necesidades o un producto que se encuentre adecuado a sus necesidades, pero también va en función a la disponibilidad de recursos que está dispuesto a invertir por un determinado producto o servicio. Entonces allí tenemos ya lo que tiene que ver o se relaciona con el poder de compra como elemento clave entonces para determinar la autenticidad en el producto o en el servicio que demandan nuestros consumidores. El comportamiento del consumidor lo podemos definir entonces que es un elemento totalmente amplio, pero también variable. Estudia los procesos que intervienen en la elección, la compra, el uso y el abandono de productos, servicios, ideas o experiencias por parte de individuos o grupos para satisfacer sus necesidades o deseos. Un estudio de consumidor se centra en los procesos que tienen que ver con cómo toma decisiones, cómo ejecuta el proceso de toma de decisiones del consumidor, su comportamiento en el punto de venta, sus reacciones o su expresión ante el marketing que ejecuta la organización y, por supuesto, cómo nosotros vamos a intervenir en lograr la fidelidad de ese consumidor. La comprensión del comportamiento del consumidor entonces se basa en gran medida en las técnicas psicológicas, la investigación tanto cualitativa como cuantitativa y los estudios en el punto de venta que nosotros como organización debemos ejecutar para monitorear esos hábitos de compra, determinar cómo es el comportamiento de nuestros consumidores y por supuesto ofrecer, desarrollar, planificar, ejecutar y monitorear y retroalimentar un conjunto de estrategias que permitan a la organización mantenerse top, mantenerse activa y, por supuesto, fidelizando a estos consumidores. La importancia que posee o que se determina como un elemento clave de conocer la conducta de nuestros consumidores se encuentran en razones variadas. La principal es que crea una mejor relación consumidor-cliente, es decir, una sinergia donde ambos van a optimizar esa relación de ganar-ganar. La segunda, generamos mayor clientela y como estamos generando mayor clientela, estamos incrementando la participación de la organización en el mercado. La tercera, definimos mejor el cliente potencial porque nos orientamos hacia un ámbito de acción específico, determinando lo específico de las necesidades de nuestros consumidores, pero también conociendo cuáles son sus hábitos de compra y los elementos que nosotros vamos a tomar o considerar como característicos para desarrollar esas interacciones. Y como cuarto elemento de importancia se encuentra mejorar la posición de la marca, que es lo que como organización buscamos. Que en el mercado nuestra marca, la marca de nuestra empresa, se encuentre altamente posicionada, logrando entonces crear diferenciaciones entre marcas y, por supuesto, entre proveedores de bienes o servicios en los consumidores. Los factores que afectan la demanda, la conducta del consumidor son variados. Tenemos que están los factores personales, los factores psicológicos y los factores sociales. Mientras lo que dentro de estos factores personales
psicológicos sociales, nos conseguimos un segundo grupo o una segunda clasificación que tiene que ver cómo nosotros vamos a desarrollar la investigación del mercado para entender cuál es la conducta de nuestro consumidor, pero también considerar sus hábitos de compra, sus patrones de compra, su diversidad de necesidades y cómo nosotros debemos desarrollar un conjunto de acciones repetitivas en el sentido de que se inician, se desarrollan, se monitorean y se retroalimentan en función de conocer los comentarios de nuestros clientes, conocer qué opina el cliente de nuestro producto o de nuestros productos, qué opina nuestro cliente de nuestros servicios, qué opina nuestro cliente de la calidad del servicio y por supuesto allí estamos determinando como elemento clave el valor de participación que le estamos generando a nuestros clientes y la retroalimentación o lectura que nosotros estamos recibiendo. Los sitios web como tal nos van a permitir tomar o considerar las expresiones de nuestros clientes y por supuesto allí vamos a desarrollar una lectura que nos va a indicar cuáles son los puntos de mejora, pero también cuáles son los puntos de amplia satisfacción. Las encuestas que se aplican regularmente en los centros comerciales y en las cadenas de supermercados, donde vamos a conocer en forma directa cuáles son estos elementos característicos de estos consumidores y por supuesto, las acciones que ellos consideran como determinantes para seguir fidelizados con una marca. Los grupos focales y los paneles online son entonces los primeros, los grupos focales, un conjunto de individuos que se abordan a través de un experto para determinar y valorar un posicionamiento a un nivel de compra y también el grado de satisfacción, mientras los paneles online es un grupo de expertos que pero ya se ejecutan a través de Internet para determinar entonces ciertos elementos característicos, atributos representativos que van a indicar cómo los consumidores valoran nuestra marca, cómo los consumidores valoran nuestros servicios y cuál es la lectura que ellos les están dando en función a la diversidad de atributos que nosotros le estamos representando en función a la adquisición que le está haciendo, al servicio que le estamos prestando, al valor que le está generando, a la interacción que nosotros estamos generando y por supuesto todo ello con base a la sinergia o actividades claves que debemos generar con nuestros consumidores. Tenemos entonces que el comportamiento del consumidor es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Porque se nutre de una diversidad de ciencias que van desde la antropología cultural, conociendo entonces el enfoque social de nuestros consumidores para entender desde el pasado la diversidad de necesidades que presentaban nuestros consumidores y cómo fueron evolucionando y cómo a través del intercambio cultural, del intercambio social, del intercambio económico y por supuesto de la gestión del conocimiento, se desarrollaron elementos totalmente participativos orientados a satisfacer las necesidades del consumidor. Posteriormente ya partimos de esta antropología cultural y nos vamos a la economía. La economía como ciencia que estudia el uso racional de los recursos, los cuales tienen el carácter de ser limitados. Entonces allí vamos a encontrar un conjunto de elementos de orden económico que van a fortalecer la actividad comercial y por supuesto allí vamos a entender cómo ha sido la evolución y la clasificación de estos consumidores. Desde el punto de vista de la sociología vamos a entender cómo ha sido la visualización del comportamiento de las masas, pero también la interconexión o expresión de estas masas en función a la demanda que ellos están requiriendo, pero también a la oferta que están recibiendo. Y como último tenemos la psicología general y sobre todo la psicología social, que ya se va a un enfoque más humanista, un enfoque individual. Ya no estudia el comportamiento de las masas, sino que el comportamiento de un individuo en particular o de un grupo de individuos para entender qué necesidades los está moviendo, cuáles son los elementos claves y por supuesto las acciones características que éste está demandando en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Esto entonces es un pequeño abrebocas de lo que se relaciona con la unidad número uno. En función a la unidad número dos, denominada el proceso de toma de decisiones del consumidor, me voy a permitir compartir el material para que le demos realizar la respectiva socialización. Tenemos entonces que las decisiones que toman todos los consumidores requieren de un proceso analítico,
sistemático, pero también intencionado, con la finalidad de que se den varias fases en este proceso. Philip Porter, experto en marketing, determina que la primera fase tiene que ver con el requerimiento de la necesidad, es decir, conocer que nuestros consumidores determinen y reconozcan qué es lo que ellos están necesitando, cuáles son los atributos que están considerando representativos y, por supuesto, en orientarse con las acciones precisas para que estas necesidades puedan ser cubiertas. La segunda fase tiene que ver con la búsqueda de información. Y esta búsqueda de información entonces la vamos a relacionar con el proceso de orientación que necesitan todos nuestros consumidores, el proceso de indagación que ellos ejecutan y por supuesto, qué herramientas, qué métodos, qué procesos le estamos dando nosotros para que ellos conozcan de nuestra existencia. La otra fase, la fase número 3, tiene que ver con la evaluación de alternativas. Entonces, a partir de esta determinación de reconocimiento de la necesidad y de la búsqueda de información con base a la necesidad, es decir, la fase 1 y la fase 2, los consumidores van a evaluar las alternativas que poseen en la búsqueda de información obtenida, perdón, en la búsqueda de información que ellos realizaron. Posteriormente, van a una fase 4 que tiene que ver con la decisión de la compra. Una vez que evaluaron las alternativas, entonces van a considerar cuáles son las decisiones que van a afectar la compra. Allí consideran entonces el tiempo de respuesta, el valor generado después de la venta, las condiciones de traslado, condiciones de almacenamiento, flexibilidad de los pagos, todos los elementos que ellos están considerando como característicos distintivos y nosotros como organización debemos entonces estar en la capacidad de generar una serie de opciones con la finalidad de que de satisfacer estas necesidades que están generando nuestros consumidores. Una quinta fase, un quinto elemento, tiene que ver con el comportamiento post-compra, porque no es solamente abordar un conjunto de acciones para que nuestros consumidores determinen una compra y se ejecute formalmente la compra, es el acompañamiento post-compra que nosotros estamos generando y por supuesto eso va a marcar un mayor nivel de fidelización o un cambio en la conducta de compra de los consumidores en sus gustos y preferencias hacia nuestra organización. Tenemos entonces que existen factores que influyen en el proceso de decisión de compra del consumidor y estos factores tienen que ver entonces con primero los elementos o factores internos, la percepción, el aprendizaje, convicciones, actitudes con C, las motivaciones, la personalidad también y la memoria en función a ese conjunto de experiencias altamente significativas que le hemos generado como organización y que ellos mantienen en su recuerdo vivo. También nos encontramos con estos factores externos que tienen que ver los grupos de referencia, la familia, la clase o nivel social, los roles, el estatus que posee, las circunstancias económicas, la ocupación, el nivel de satisfacción, el valor añadido de nuestros productos, de nuestros servicios, la competencia y la innovación como elemento clave que se debe desarrollar en el mercado y por supuesto las nuevas clases sociales o segmentos emergentes que perdón, salen a flote con la producto de estas circunstancias económicas, sociales, políticas que vivimos en toda la sociedad y que en el caso de Venezuela, el elemento económico ha determinado la presencia de una nueva clase, pero también la reformulación de lo que conocíamos antes como clase baja, media y alta. Para entender entonces cómo funcionan todos estos elementos, todos los factores, tanto internos como externos, afectan la decisión de compra, la decisión final o la orientación hacia la compra que ejecuta el consumidor y por supuesto tendremos que desarrollar un conjunto de acciones para entender fomentar, ayudar en el proceso de decisiones y darle la mayor representatividad posible. Tenemos entonces que para ello debemos conocer cuáles son las tipologías de clientes que nos conseguimos en las organizaciones y tenemos que ver entonces que nos conseguimos en primer orden al cliente jefe autoritario, que es un cliente tipo comandante,
Son líderes agresivos, intolerantes y sensibles, directos en lo que quieren, directos en lo que buscan y directos en su decisión de compra. La forma bajo la cual nosotros ejecutamos interacción ante estos consumidores que actúan y toman decisiones rápidamente es presentar más de una opción de compra, pero siendo concretos. No es que nos vamos a ir a cinco, porque son clientes que van muy directo. Entonces presentamos una, dos, tres máxima opción de compra, vendiendo el mejor atributo de cada una de estas opciones y, por supuesto, dándole la recomendación en función a las necesidades que este consumidor está planteando. Tenemos los que consideramos como conseguidores, que son artífices, son personas calculadoras, racionales, analíticas, es decir, muy pendientes del pensamiento crítico, con una buena disposición a la compra, pero calculando el importe que debe cancelar, los elementos que hacen diferenciador de una opción de compra a otra y, por supuesto, la relación costo-beneficio que le vamos a generar con nuestro producto o con nuestro servicio. Meditan en función a esta capacidad analítica y creativa todo el proceso de compra y nosotros como tal lo podemos abordar dándole información estadística, es decir, reportes, informando de reportes, no, mostrándoles reportes de que evidencian que de los 100 últimos clientes que han abordado nuestra tienda o nuestra organización, el 75% se ha decidido por tal producto en función a las características que ésta representa. Entonces allí le estamos vendiendo un análisis cuantitativo con el cual él refuerza su decisión de compra. Tenemos los clientes indecisos, también denominados abdicadores, son personas enemigas de conflicto y contrariedades, pero inseguros e indecisos. No se aventuran y tienen miedo a fracasar. Necesitan muchísima información para poder generar un proceso de compra efectivo. ¿Qué podemos abordar o cómo podemos abordar este tipo de clientes? Tendríamos que entonces, primero, ganarnos su confianza y evitar un enfrentamiento a través de cómo nosotros generamos esa acción participativa de ganarnos su confianza es que vamos a obtener esa acción recíproca que nos va a permitir poder abordarlos y por supuesto generar elementos claves que perfilen el proceso de decisión de compra. Tenemos los clientes afiliadores o complacientes, son sociables, necesitan asociarse, es decir, una interacción clave para desarrollar este proceso de venta. Les encanta compartir y escuchar opiniones. Toman decisiones rápidamente y siempre atienden criterios personales. Entonces, nosotros para desarrollar o consolidar este proceso de venta, este, podemos evidenciar de testimonios claves que demuestren el nivel de satisfacción que otros clientes han obtenido con nuestro producto, pero también con nuestra organización. Y allí tenemos entonces elementos claves que nos van a diferenciar de la competencia. Nos conseguimos el último grupo en la clasificación, que son los clientes manipuladores o estrategas. Persiguen objetos a largo plazo para lograrlos y se sirven de otras personas. Es decir, nos pueden servir de puente, nos pueden utilizar como puente para obtener información e irse a la competencia, razón por la cual nosotros tenemos que utilizar un conjunto de estrategias que nos permitan brindar la información, pero no exceso de información. O sea, la información que él necesita que sea objetiva con la finalidad de captarlo y ser lo más breves posible, manteniendo un discurso proactivo y, por supuesto, desarrollando la interacción con el producto o demostrándole las bondades que va a recibir del servicio, con lo cual vamos a lograr entonces captar su atención. Allí tenemos entonces un conjunto de estrategias que nosotros como organización podemos lograr y podemos implementar para mantener ese proceso, primero, de fidelización de nuestros consumidores y segundo, lograr una participación efectiva en el proceso de toma de decisiones de nuestros consumidores y que nos consideren entonces como un elemento clave, un elemento característico en su acción decisoria. Por acá les estuvo con ustedes el doctor Luis Belloso, facilitador de la asignatura. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Ante cualquier duda, por favor, en el desarrollo de la actividad o en la lectura del material, no duden en escribir un mensaje a través de la plataforma, que es nuestro principal medio para interactuar.
Saludos y feliz tarde.